Bienvenidas y bienvenidos. Les saludo en Cristo y pido bendiciones de lo alto para todos ustedes. Bienvenidos a la materia número 3 de nuestra licenciatura en Teología Básica del Instituto Teológico y Técnico Emanuel. Saben ustedes que somos la división académica del Ministerio Unidos y Renovados en Cristo, la iglesia que dirigen nuestros pastores Reina y Josué Tineo, a los que bendecimos grandemente desde aquí y le agradecemos que sigan siendo una mujer y hombre de Dios que orientan y que inspiran a todos los cristianos que tienen contactos con Él. Nuestra tercera asignatura, como saben ustedes, se titula el Pentateuco. Bueno, ¿y qué es el Pentateuco? Penta significa 5 y teuco significa rollos. De modo que en una interpretación o traducción literal tendríamos que decir que Pentateuco son los 5 rollos. Pero en realidad usamos esta expresión para referirnos a los primeros 5 libros de la Biblia cristiana y también de la Biblia hebrea. Porque estos primeros 5 libros de la Biblia, este Pentateuco, es común tanto al cristianismo como al judaísmo. En el judaísmo, al Pentateuco se le llama la Torá o la ley, que es una de las 3 partes de las que está compuesta la llamada Biblia hebrea o el Tanakh. Para nosotros es el Pentateuco. Está compuesto precisamente por 5 libros. El libro de Génesis, que es al que llamamos el libro de los orígenes. El Éxodo, que es el libro de la salida de Egipto. Levíticos, que es el libro de la ley de la tribu de Leví, una de las 12, en que se dividió Israel partiendo de los 12 hijos de Jacob. Todo eso, no se desesperen, lo vamos a ver en detalle cuando comencemos a estudiar cada uno de esos libros por separados en esta materia, porque esta primera lección se refiere a generalidades, a conceptos generales sobre el Pentateuco. Será por tanto muy breve, pero ya a partir de la próxima lección vamos entonces a hablar de cada libro por separado, empezando por el libro de Génesis. También tenemos entonces el libro de Números, que es el libro del censo y del orden. Vamos a ver en su momento por qué se le llama así. Y finalmente Deuteronomio, el libro de la segunda ley. También explicaremos en su momento por qué tiene esa denominación. ¿Quién escribió el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, el gran patriarca, el gran legislador y el gran profeta, un hombre escogido por Dios para desempeñar misiones fundamentales en el pueblo cristiano. Primero, para liderar la salida de Egipto, para liberar al pueblo de Israel del dominio egipto. Y segundo, para darle lo que fueron las primeras normas directamente instruidas por Dios Padre, para que el pueblo de Israel y con ello todo el cristianismo posterior sepa cómo guiarse en aquel momento y también en esta vida. Siempre ha habido controversias con relación a esa autoría, como la hay en todos los aspectos de la Biblia, porque tal como nosotros explicáramos y dijéramos en la introducción de esta licenciatura en Teología Básica, de cada versículo de la Biblia se puede escribir un libro, y de hecho se ha escrito. Y dentro de esos escritores hay personas que han estudiado la palabra de Dios respetando su origen sagrado y se han dedicado a explicarla, a escudriñarla para fines de poder entenderla a ellos mejor y darlas a entender más adecuadamente. Pero también en el otro extremo hay escritores, los llamados académicos críticos, que se han dedicado a estudiar la Biblia con un único objetivo: el intentar desacreditarla, el intentar buscar contradicciones
entre ellas y al mismo tiempo el cuestionar el carácter sagrado de ella. Bueno, pues en el caso de la autoría del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, también existen estas disputas de si fue Moisés o no fue Moisés. En el caso de nosotros, como pueblo cristiano, eso está fuera de discusión. ¿Y por qué está fuera de discusión? Porque el mismo Jesús, óigase bien, el mismo Jesús fue quien enseñó, fue quien reconoció que estos libros fueron escritos por Moisés. Eso lo podemos leer en Juan 5, 46, 47. Ustedes lo tienen en pantalla. Dijo Jesús: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? A partir de esa aseveración, a partir de esa afirmación de nuestro Señor Jesucristo que aparece en ese versículo de la Biblia, para nosotros no tiene que haber ningún lugar a debate, ni dar cabida a ningún aspecto o teoría malsana que quiera poner en cuestionamiento lo que ya es una verdad incuestionable para todo el pueblo cristiano, que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero claro, tal como ocurre con todos los demás autores, con los otros 39 autores de la Biblia, eran escribas, fueron personas que no escribieron la Biblia por su propio pensamiento, sino inspirados por Dios. Entonces, Dios escogió a Moisés para hacer una labor de liderazgo frente a su pueblo, para convertirse en legislador frente a su pueblo de Israel, pero sobre todo para ser el intermediario entre él, entre Dios y el pueblo de Israel en sus primeros orígenes. ¿Cuál es la importancia del mensaje de los libros del Pentateuco? Bueno, esos primeros 5 libros constituyen la primera revelación del plan perfecto de Dios con la humanidad y de los preceptos que debemos de cumplir para que las promesas del Creador para nuestras vidas se hagan realidad. Inspirado precisamente por Dios, Moisés escribió estos libros con un público muy específico, el pueblo de Israel en sus orígenes, pero ese mensaje, el contenido de cada uno de esos libros, se ha convertido en materia de estudio y de inspiración para toda la humanidad a lo largo de los siglos, como cada una de las palabras, de los versículos, de los capítulos y de los libros de las Sagradas Escrituras. Esta fue la generalidad con relación a el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la lección número 2 de esta tercera asignatura de nuestra licenciatura en Teología Básica. Vamos a hablar en la próxima lección, a empezar de inmediato a adentrarnos en el contenido del primer libro del Pentateuco, el libro de Génesis. Dios les bendiga.